invito que abra su I Biblia, invite you to hermano, open up your Bibles too. ahí en el Salmo 62, 11. Psalm 62:11. Psalm 62:11. Este es un salmo muy precioso, This is a very beautiful psalm, salmo de David. a psalm from David, Ese gran rey de Israel, hermano, de gran rey. 62:11, Salmo 62:11. 62:11. Quisiera hablar un poquito tocante So I'd like to speak a to you este about salmo this y psalm specifically, hablar también, ¿verdad?, de and speak to you about este hombre, ¿verdad?, que tenía el this corazón de man Dios, dice la who bendita had the palabra. heart of God. Qué hermoso es eso, And ¿verdad? how beautiful that is. Ya lo tiene, Salmo So does everyone 62, have it? versículo Psalm 11. Cuando lo tenga, 62:11. diga When un you have amén. it, please say amen. Psalm Los que no 62:11. traen Biblia, ahí va And a those estar of you el who don't screen, have ahí a va a Bible, poder mirar el we do texto have it on the screen, de la palabra y ahí usted and you se can puede, follow along there, puede deleitar, ¿verdad?, con el contenido de ese versículo. and you can precioso. enjoy the contents of this verse. Dice la palabra del Señor, So una there- vez habló Dios, God dos had veces he spoken oído once, esto, twice have I que heard Dios this, es that power belongeth unto Nuevamente, God. mis Once hermanos. again, Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que Dios es poder. Amén. Incline su amen. Let us rostro. bow our heads. Padre eterno, Señor, en esta obra, Padre, gracias, Padre, por la alabanza, la adoración, Padre, que te pudimos tributar en esta tarde, Señor. Pudimos entrar a ese trono de gracia, Señor. Muchas gracias, Padre, por permitirnos hacernos con ese privilegio, Señor, de poder entrar a tu presencia, Señor. Gracias, Dios, te hemos alabado y hemos glorificado tu nombre. Pero en este momento estamos listos para oír tu palabra, Señor. Oír tu voz, Padre. Señor, te ruego, Dios, que me uses, Padre, como ese vaso tuyo, Señor. Señor, que me des el comentario adecuado de esta tu palabra, Señor. Y Padre, que todo, Padre, seamos edificados en el Espíritu, todos con tu bendita palabra, Señor. En el nombre precioso de Jesús lo rogamos todo. Amén, amén, amén. Amen. Ocupe su lugar, You may have hermano. your seats at this time. He puesto como tema, hermano, I've titled this en sermon esta tarde, tonight, el poder de Dios sobre la naturaleza. The Power of the Lord on Nature, or Over Nature. Todos sabemos, hermano, que Dios So we all know es poder. that God is power. Todos sabemos que We all know that lo que hagamos nosotros en esta tierra, whatever we do here on earth, mediante ese Dios, mediante su Santo through the Espíritu, Lord, through His Spirit, hermano, se mira lo que hacemos, hermano. can be seen. Porque no somos nosotros Because it is not realmente en us sí lo que estamos doing haciendo, that. sino es el Espíritu Santo It is through His Spirit, que va the Holy acompañándonos a Spirit that nosotros accompanies día con us día day en este after day caminar in precioso our en walk esta tierra. with Christ. y And a veces pasamos sometimes por problemas we go difíciles, through very difficult problems, necesidades difíciles. needs that are Pero complicated. Estaba yo mirando a mi But I hermano was seeing Sam Brother Sam cuando él comenzó a as, entonar este as he was canto, singing this hermano. song. Decía, siento acá algo, He said, I acá have que sale something de acá". from within. Y eso es, hermano, And that es el is, Espíritu Santo. that is the hermano. Holy Spirit. Es el poder It de is the Dios. power of the Lord. ¿Sabe usted una cosa? Que el Did you know poder de that the Dios, power of hermano, the Lord, no lo podemos resistir you en and I ocasiones. cannot ¿Por withstand qué, hermano? it? Porque es Why? algo Because tremendo. it's something quite En tremendous. sí dice la Biblia que usted y yo The somos Bible el says templo that we are the donde temple mora of the el Spirit Espíritu of the Santo. Lord. Y así es que como dice el hermano, And sentía so que when the algo brother quiere felt que that es el within him, Espíritu Santo, it's the hermano, que Holy está Spirit en ti, that hermano, is ahí. there within Nos you, hace a veces that llorar, it hermano. A incites veces us to dice cry. uno, ¿por qué estoy llorando? And you might ask Y yourself es why you're que es una crying, de las but manifestaciones it's just the que way nuestro Dios that the Lord manifests se da a Himself conocer en nosotros and lets por Himself medio be de su seen Santo Espíritu, in hermano. us. Pero yo quisiera hablar, hermano, de So ese tonight I would poder. like to talk to you about that
ese power, poder, that pero power, sobre la naturaleza. but over nature. Si hay una de las If cosas, there is hermano, one thing que el hombre no tiene that control, man has no control es en la over, naturaleza. is nature. por eso hay tantos, And that's why vamos a decir, catástrofes, There are a lot of terremotos, catastrophes, son earthquakes, terremotos, tsunamis, tsunamis, y podemos ver los huracanes. hurricanes. Eso es, hermano, All of that, efectos del poder de la naturaleza. those are the effects of No the power podemos that podemos God has nosotros over nature, detenerla. and we have no Pero power to stop them. Yo quiero But I decirte want to tell en you esta tarde, hermano, que tonight el único que puede that the detener, only hermano, one that can a la stop naturaleza, nature, y la naturaleza se sujeta and nature a is ese Dios subjected que to tú y yo him, servimos. is that God that ¿Sabe, you and I sabe serve. quién es? Es know nuestro who it is? Dios, hermano. It is our Todo se God. sujeta a Él, hermano. Everything Qué is bonito es eso, subjected to hermano, him. que todo se sujeta a Él. You know, everything. Me hace recordar cuando el And I pueblo de Israel remember iba a when the pasar people el of Israel, Jordán. they were Dice going que se through the abrieron las Jordan. aguas. The Jordan ¿Por qué? opened up. Cuando pisaron Why? aquellos sacerdotes ahí. You know, whenever the priests, they Fíjate, stepped, el poder del on Espíritu dry Santo land. estaba ahí. the Entonces, Spirit of the Lord was Se abren there. las aguas como diciendo And a the la waters naturaleza, opened, as if le nature rinde saying, pleitesía a nuestro Dios, le dice, Señor, Lord, lo que tú quieras mandar. Whatever ¿Quieres you que will. me haga para un lado? if Me you hago want para me un lado. Las to aguas just dice que move, I will move. hicieron para un lado como en el mar. And so they en el, spread, en el- the water spread también apart. en el Mar Rojo también And sucedió even with eso. the Pero Red yo quiero River. decirle una cosa, pero aún ha pasado veces que no solamente la naturaleza se ha The Red Sea. sujetado solamente a but not Dios, only is pero se ha sujetado nature subjected al to God, hombre también, but it's hermano. also Pero subjected un to hombre man. lleno del poder del but Espíritu a Santo, man that is hermano. filled with the ¿Por qué, Spirit hermano? of the Porque Lord. cuando Now, usted y why? yo, hermanos, Because somos when you llenos and de I ese are poder del filled with the Espíritu power of Santo, the Holy Dios va a hacer Spirit, maravillas. the Dios Lord lo is va a going usar to de do una manera marvelous things. He's going to use tremendamente. you tremendously. Y miramos en And la we Biblia, see hermano, in the Bible cómo Josué se acuerda how cuando iba a la Joseph, guerra contra remember aquellos when he was 5 going to go reyes, and war against those 5 que le kings, dice al sol y a la luna, told detente the aquí, sun and the moon detente to tú acá. Y dice stop que la luna right y el there, sol se and the sun pararon. and the moon stopped. Ahora, ¿por qué, hermano? Porque Why? había un propósito, Because there was hermano. a purpose. Dios quería dar God la victoria wanted to give them al the pueblo de victory Israel, hermano. to the Y people cuando of hay Israel. propósitos And de when there Dios, is a purpose of aún God, usted y yo, hermano, even vamos in a mirar us, we are prodigios going to tan see grandes, different hermano, prodigies, que different nunca, miracles yo le aseguro that que we, ya jamás le volvió a pasar a you know, Josué esto de we'll haber never see detenido before. And el sol y just la like luna. Joseph Pero ¿sabe probably qué? never saw the Es que era sun el and the moon propósito de stop. Dios. But it was the purpose Una vez of God. platicaba con una And you know, persona I y me was once decía, speaking pero ¿por to qué nosotros someone, no podemos? said, Dije, well, bueno, why es que can't we do that? los propósitos de Dios nadie, You know, nadie because puede the saber purposes of the nada. Lord, you know, we Josué no have sabía, no no sabía, power Josué over it. sí We hizo don't palabra, know no, él about it. nomás echó la palabra. Joseph just said, Actuó en fe. stop, moon, Pero sobre stop, todo, ¿verdad? Que Dios tenía un sun. propósito. But the Lord had a purpose. Y cuando Dios mira And when su the Lord propósito has que a se está purpose, moviendo, Dios respalda the Lord a aquella supports persona que lo está that. haciendo. Pero yo quisiera hablar un But I would like to poquito also speak to you sobre about la naturaleza que se nature, sujeta the nature a ese that is Dios subjected to todopoderoso. God Y Almighty. también, hermano, And nosotros hemos visto el poder de We Dios have en seen the nosotros también power obrar de una within manera bien us, preciosa. how the Lord can make Y aquí things vemos happen. al salmista So David here we que see the dice, psalmist una vez habló David. Dios, Once the 2 Lord veces he oído esto, spoken once, que twice have I Dios heard this, es that poder. power belongeth unto God. Vaya conmigo, So go hermano, with me too. rápidamente allí, hermano, ahí en Primera de Crónicas 29:12, nomás para que usted mire un poquito. First Chronicles Primera de Crónicas 29:12 dice, 29:12. las riquezas y la gloria proceden de ti. Both riches and honor Y come of tú thee, and dominas thou sobre reignest over all. En tu And mano in está thine hand la is fuerza power and y el might, poder. and in thine Y hand dice, y it en is tu mano to el make hacer great, grande. Dice, y el dar and poder to give a strength todos. unto all. Entonces, ahí miramos So lo que here es we el see poder de Dios, hermano. what the power of the Lord Nada iguala is. sus proezas. There is nothing Nada like iguala it. los milagros que él hace. No Nadie one can do puede- the miracles that he los puede can. igualar, hermano. Pero But quisiera hablar I would like to speak to you about allí en el Evangelio según there San Mateo, in capítulo Matthew 14, el versículo 20.
Matthew 14:20. Ahí mira qué hermoso nos habla la Look how palabra del beautifully Señor. it speaks to Mateo us. 14, Matthew 20, hermano. 14:20. Y dice, y comieron says, todos y se saciaron y And they recogieron did all lo eat que les and were sobró filled, and they de took los up pedazos of the fragments 12 that cestas remained, 12 baskets llenas. Fíjate full. cómo dice ahí. Ahí podemos mirar, So there hermano, we can see que había una necesidad. that there was a need, Cristo había estado Christ predicando, Jesus had been preaching, enseñando la bendita teaching the palabra. blessed word of the Había Lord. 5,000 gentes, There was hermano. 5,000 people. Y present. llegó el momento And there que, came the time, que se hacía la tarde, ya se that, estaba atardeciendo. you know, it was getting late. ¿Se imagina usted So can you 5,000 imagine personas 5,000 people para dar de comer a to 5,000 feed all personas? 5,000 people? Es algo duro. It's quite a task. Y si lo miramos, And if hermano, we see it en forma natural, in podemos a decir que es natural way, imposible a we can say veces that it might be dar impossible alimentación a 5,000 to feed personas 5,000 con lo que people tenían ahí. with Pero note the, una cosa, with the items that they el had. Dios que usted But sirve the y el God Dios that you que and yo I sirvo, serve, hermano, ese Dios, hermano, that tiene God, especial cuidado He has de special las care personas of que us, se of His allegan a Él. people that come near Cristo to se Him. sintió Christ mal Jesus de que ellos se felt fueran badly, sin and comer. didn't want those 5,000 people to go Uno de without los apóstoles eating. le dice, And one of the le dice a apostles Cristo, said, mándalos para que well, vayan you y can send them puedan home comer, so comprar that way algo they y can, comer. you know, Y le go dice a and get Cristo, something to ¿cómo que lo eat. quieres que se He vayan? said, well, you know, Que no se what do vayan, you que no mean coman. that I should just let them disperse? ¿Qué es lo que tienen aquí? Because Aleluya. what do we Fíjate. have available Aquí to miramos, us? hermano, que a And veces here we can see la naturaleza se that sujeta nature a Dios, subjects aleluya, to God, al poder de to nuestro the Dios. power of God. Y me gusta mucho ahí And I cuando le like dice, this part solamente where it tenemos says, 5 panes We only have y 5 2 peces. breads and 2 fish. Pero dice que son 5 panes y 2 But peces what para is 5,000 that for personas. 5,000 people? Hombre, 5 panes y 2 Can you peces. imagine 5 Yo breads soy and bien 2 fish? comedor. You know, I eat a Yo me los lot. acabo solo. You know, I can probably Me hubiera finish comido those los myself. panes y los peces. Yo solo. The 5 Yo soy comedor, loaves and yo. the 2 fish. Y quizás habrá otros comedores And como yo maybe también some of aquí. you like to eat like ¿Me me, entiende? right? ¿Qué es eso? 5 What is panes that? y 2 peces. For 5,000 people. La gente, hermano, comenzó a The pensar, pero people ¿qué es started to think, esto well, que el maestro está diciendo? what is this that Oh, the pero teacher lo que is no saying sabían, to hermano, us? que But what they el did not maestro, know hermano, was estaba that the lleno del teacher poder del was Espíritu filled with the Santo, Spirit aleluya. of Lo the que no Lord, sabían, and que what ahí they did estaba not know el pan del was cielo that que the había bread bajado a esta from heaven tierra. had Ahí come estaba, down, hermano, el alimento and que aquella gente the necesitaba. food was Dice there Cristo, yo that soy the el people pan de needed. vida. He said, aleluya. I am the Fíjese. bread of life. Y le dice, a ver, échalos para acá. He said, okay, hand them over. Y eso que nos sirva a nosotros de And, you know, experiencia a let veces that que be andamos a lesson diciendo, to ¿y us. qué vamos a comer? Because sometimes we're saying, and what am I going to Ah. eat now? Y a veces andamos And cuestionando. sometimes we're there A veces questioning God. quizás no tenemos mucha You carne, know, we pero may aquí not have a lot of meat hay at algo home, ahí. but, you know, something's there. Démelos para acá. Hand it over. Dice, vengue. Tráigalo para acá. Bring it over. Dice que el Señor So the Lord bendijo aquello y lo partió. blessed those 5 loaves and 2 Se lo dio a fish. a los discípulos que partan. And then he told the Y los mandó que disciples, se comenzaran a go ahead repartir and ahí. start to spread the food out to the people. La gente, And you know, the people, si lo miramos en forma if we natural, see it with our natural la gente hubiera eyes, dicho, people would have "Esto es said, imposible". well, that's impossible. Como la gente ha dicho, ¿cómo And que you know, se like abrió el people mar have said, rojo? like, what do you mean Eso that es the Red Sea imposible. just opened up just like that? That's impossible. Y hermano, eso sucedió, And you know, hermano. that Yo, really yo he happened. estudiado un poco tocante a eso. I have, you know, Todavía en ese studied mar that and rojo, allá en lo researched that. profundo, hermano, han encontrado You know, in la the rueda deepest de los part carruajes de of the Faraón Red cuando iba Sea, they detrás have found del pueblo the santo de wheels Dios, of hermano. chariots. Pero ¿sabes qué, hermano? But La naturaleza le Nature hace reverencia a nuestro Dios. Y ese es el Dios que tú references sirves y yo God, sirvo, hermano. that Para God that you cuando and tú I estés en serve. problemas So whenever you were in difíciles como problems, difficult aquí problems, los apóstoles estaban the con aquella apostles, multitud. they were there with No this tengas multitude. miedo de Do lanzar la not palabra, fear aleluya. to Esa palabra spread the expúlsala. Esa palabra to que spread salga the de tu word. boca, pero que May it vaya just flow ungida from you. con el May it be Espíritu Santo. anointed with Y the vas a Holy ver Spirit, el and impacto you que va a will hacer see cuando tú lanzas what la impact palabra. it will have on Aquella palabra them ungida whenever con el you Espíritu
give them the word. Comieron todos. Everyone Pero ate. mira, sobró. But we had some left Dice que over. sobraron, fíjate. Said that we had some left 12 over here. cestas. There were 12 Todavía. baskets. 12 12 cestas. baskets. 12 baskets ahí. ¿Te imaginas? Can you imagine? Después, ¿qué fueron, hermano? ¿Cuántos peces fueron? How many fish did we talk about? ¿Cuántos panes? How many loaves of bread? Fijas, hermano. Bendito sea el Señor, So hermano. blessed be the name of the 5 Lord. panes y Amen. 2 peces fue lo que se 5 llevó. loaves of bread para and 5,000 2 personas. fish for 5,000 people. Yo digo una cosa, And I hermano. say this. Yo he pasado a veces por dificultades. I have hermano, faced difficulties. y a veces, hermano, como that que no la voy a hacer. It seems like Cuando I'm not mis hijos going to estaban make it. pequeños, decía When yo, my children were no hay were entrada, small, ¿qué we vamos said, a well, hacer? you know, what are Pero we going to ¿sabes do? qué? We don't have that much money Dios coming in. siempre But llegó my lo que God nosotros necesitábamos always a nuestro hogar, supplied aleluya. Y for us. alabanzas a ese And Cristo, praises hermano, be porque to the cuando Lord. tú te Because pones de when acuerdo you con Dios y le come to an dices, agreement with the Señor, Lord and you no say, tengo Lord, yo lo I que yo don't necesito, have this pero aquí voy en tu that I nombre, need, but in aleluya. your name I'm Aquí voy going. en tu nombre y tú I am clamas a here in ese your Dios name, todopoderoso, and you cry hermano. out to ¿Sabes God? qué? Como decía mi hermano, And just like our algo que brother me was sale saying, de something aquí, that ¿sabes flows from qué? within. Es el It Espíritu is the Santo, Spirit of the hermano, Lord que te hace que that clames, makes you como dice la cry palabra, out. y Like the clamas word says, con and you gemidos cry out indecibles. Llegan esas with just plegadas al cielo y Dios mumblings favorece that are not en aquella understood, necesidad but they're que tú coming estás from pasando. within. Fíjate una cosa, hermano. So, Eso es do you see El this? poder de That Dios is the power of the sobre la Lord naturaleza. over Si lo nature. miramos And naturalmente, if we decimos, no see puede it with our ser, natural pero la eyes, naturaleza, we hermano, might say it cannot be le rinde possible, pleitesía a but nuestro Dios. nature is Aleluya. subjected to the Lord. La segunda cosa, hermano, So the second thing es que is Cristo caminó en el mar. that Christ Fíjate. Jesus walked. Cristo On the caminó sea. en el mar. He walked on the sea. Y a veces se pregunta a la gente, And sometimes people ask ¿cómo fue que caminó en el themselves, mar? how is it that he actually Yo quiero walked hacerle una on pregunta and a not usted. in ¿Usted ha the mirado sea? gente caminar Have en you el seen mar? people walk on water? ¿Cuántos de ustedes han visto gente How many of caminar you en have el seen mar? people walk on water? ¿Y sabe qué? And you Porque no know, nos ha tocado ver un propósito de Dios We have que, not que seen, use a alguien caminar en el mar. anyone walk on Oye, water ve lo que because le it estoy diciendo. hasn't Aquí been está la God's purpose respuesta cuando yet. decimos, And- bueno, porque aquel And here's caminaron, our, nosotros no our caminamos. answer, well, why Es is que it that we tenemos can't que walk entrar on en los water? propósitos de It's Dios. because we have to go Cuando according el to the propósito purposes de of the Dios Lord. es And mostrar al mundo when His algo, purpose is hermano, to show lo que something, va a hacer He will es show it. usar a nosotros And He will que hagamos use algo each and every one of us to do sobrenatural, something hermano, supernatural, sobrenatural. something out of this world. Y aquí miramos, hermano, And so vaya here we conmigo a la see, go with me escritura ahí, to hermano, en Mateo capítulo 14, el Matthew versículo 14, 25, hermano. 25. Te voy a dar unas pastillitas en And I'm esta going to give tarde. you a Me couple quiero of ir despacito verses, para que los and I'm going saborees. to go a little bit slow so that way you can examine Ahí, and analyze each Mateo and every one capítulo of them. 14, 25, ahí donde It's estabas. 14:25 of Matthew. Y vamos a mirar que ahí Cristo caminó sobre el mar. So we're going to see that the Lord walked on the Fíjate, sea. dice, So it said, más allá, es en la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. and in the fourth watch of Aleluya. the night, Jesus El went unto mar them se walking puso on the duro. sea. Las aguas So se then the pusieron sea, duras y comenzó mi Cristo they a hardened. caminar And so sobre Jesus aquellas started to aguas, walk hermano. Fíjate qué over the tremendo water. es eso, hermano. Fíjate. How Cristo tremendous is that? Caminando y todos That se he was asustaron walking cuando and miraron a everyone Cristo que got iba scared caminando when they saw sobre him el walking mar, on hermano. water. Y yo quiero decirte una And cosa. I would like to say En la this, Biblia solamente that in the Bible, he encontrado una I persona have nada más found one que person caminó como that Cristo walked en el on mar. water just like Jesus. Nada más uno. Just one. Y había un And propósito, there was por a eso te digo, purpose for him. Dios a veces So corona de the favores lo que Lord, tú vas He a hacer crowns with para favor que la gente mire these que hay un actions Dios so that way que people tiene can el see that there is poder a para God tener el poder sobre la Almighty naturaleza that y la has power naturaleza over le rinde nature, pleitesía a ese and Dios nature que tú y yo bows servimos. down to Aleluya. God. ¿Sabes quién fue ese So hombre? do you know Fue who that Pedro. person was? It was Peter. Es el único. It was Peter, and he No vas has a been the only encontrar one in en the la Bible. Biblia You will otra not find persona anyone que después de Cristo haya else caminado after Jesus who walked en on las water. aguas del mar. No lo vas a You will encontrar, not hermano. find another.
¿Y sabes por qué? And do you know A why Pedro le he tocó did hacer so? eso. Porque Pedro, hermano, Because Peter, era tremendo Pedro. he was quite intrepid. Era, como decimos vulgarmente, era bien aventado. You know, he just Pedro era bien threw aventado. himself into situations. Cuando ves que le quiso volar la oreja a Malco, que se You la know, you puso, remember when y dice que he cuando sliced hizo the así, ear fueron a off prender a that Cristo, soldier? el golpe que le tiró con la espada era para partirlo en la cabeza. You know, it was supposed to completamente por la slice him in mitad. half, but Pero instead it aquel- took his ear. El sacerdote, el ciego del sumo sacerdote se hizo muy seguro así. But Dice la surely Biblia que se llamaba Malco y the, todo eso. the soldier oreja moved to the donde- side and it just caught Era his muy ear. atrevido, But you Pedro. know, Peter ¿sabes was qué? quite intrepid. Es el único. Y es porque That's the one ahí thing. Dios And that's comenzó why the Lord a usar a started to Pedro que use caminara. Peter ¿Sabes por qué? to Para walk on water mostrar to que show si tenemos fe, that if we have faith, que si no nos falla la that fe, if our faith does not fail us, caminar, we hermano, can por do esas all aguas, things. hermano. We can A walk veces las on aguas, water. hermano, se comienzan And sometimes, a enturbar, a veces you las know, aguas the se waters, comienzan a encrespar, hermano. they Fue start lo que to pasó rage cuando Pedro le against dice a us. Cristo, And that's what Señor, happened yo quiero whenever, ir caminando donde estás when- tú. Y le when dice el Peter Señor, said to the Lord, vente, hombre, said, vente, I want to walk camínale. on water just Y like dice you. la And he Biblia said, que okay, aquel come hombre on. comenzó a And caminar. so Peter started to walk on water. Y cuando comenzó a And when he caminar, was quiere decir walking que with water, puso toda su he fe en placed Cristo. all of his Y faith dijo, si mi in Cristo the me Lord. está He diciendo, said, aquí well, voy. the Lord is telling Pero me to do dice que that, but I'm comenzaron going las to go ahead and do that. olas a levantarse, But hermano, then the y le waves comenzó a dar miedo. started to creep Y up. cuando le comenzó a dar and miedo, he hermano, grew quitó la fearful. mirada de And Cristo. he Oh, stopped hermano, qué watching tremendo fue que God. cuando quitó la He mirada de stopped watching Cristo, Jesus. ¿sabe qué And pasó, when he hermano? did that, Él se comenzó a hundir. he started Fíjate que to iba sink. caminando muy bien. And ¿Y you know, qué he was pasa en walking nosotros just también, fine. hermano? And you know, A that's what veces, happens to hermano, us sometimes vamos caminando en when esos we are problemas walking tan difíciles throughout those también. problems, those Dios difficult nos problems dice, that we have ven, in life, and the Lord camínale. tells Y ahí us, vamos walk caminando in por faith. fe. Pero a And there veces we el go. problema, But la sometimes necesidad, that es muy problem, grande. that ¿Sabe need qué, is hermano? so great Quitamos el enfoque de that Cristo. we lose Nuestra focus fe la of the quitamos de Lord, Cristo Jesús. and our faith Y es la manera que a dwindles. veces nos And vamos that's the reason nosotros why hundiendo we ahí, start to hermano. sink. Qué tremendo es eso, How hermano. tremendous that ¿Sabe qué, is. hermano? ¿No le ha pasado a usted eso, Has that hermano, not que le da happened to temor? you, where you grow fearful? Yo en lo personal he I pasado personally por dificultades have grandes faced great difficulties. y voy caminando bien, I was walking just fine. pero el problema es tan But grande then que a the veces como que me entra problem has cierto been miedo. so Y a big decir, oh, este that is- pastor es bien miedoso. and you Yo might no say, sé, wow, ¿sabes you know, qué the pastor is, pastor no ha you tenido know, miedo such a scaredy cat. No, cuando ha pasado por you know, tormentas whenever we've been difíciles? through the storms in life, Y cuando tú we get quitas la scared. And mirada when de you Cristo, remove hermano, your focus from the comenzamos Lord, that's when we a start to hundir, sink. hermano. We Por eso el start to go escritor a los under. Hebreos dice, And that's why in Puestos Hebrews it los says, ojos en placing our Jesús, eyes in que es el Jesus, autor y He is the consumador author and de nuestra consummator fe, of our aleluya. faith. Si nosotros te And enfocamos if we en Cristo, focus on ponemos Christ nuestra mirada en Jesus, we Cristo, place our déjeme eyes on decirle una Him, cosa, let me podemos tell you that caminar we can walk, espiritualmente spiritually sobre esas speaking, aguas, hermano, over those donde waters, Cristo nos those dice a waters nosotros también, "Ven para where acá, Christ Jesus tells us, come on, you ya can do está la this. victoria, Victory is ahead. aquí estoy yo, I am right here. el problema está muy The grande, problem is so big, se levantan las aguas, and the waters are raging Pero ya está la against you, victoria. but victory is past that. pero cuando nosotros But when enfocamos we en Cristo, focus que on es el autor y Jesus, that He is consumador the de author and nuestra fe, consummator of our usted faith, va a llegar, then porque we usted no quita will la mirada get en there because Cristo. we Y have cuando not usted no lost quita la focus. mirada en And when Cristo, we la have not lost victoria focus from usted Jesus, la va a tener. victory No you interesa will have. It qué matters grande not sea el problema, how qué big the grande problem sea la is, necesidad. how big Si the tú need enfocas is. en If you Cristo, focus tú on vas a tener Jesus, ese poder you will para have llegar the power a donde está Cristo to llamando. overcome and make it to where Jesus Esto fue lo que is. pasó cuando that's Cristo exactly comenzó a caminar What sobre happened ese when mar, Christ hermano. Jesus was walking Pero on dice que water. era la cuarta vigilia. It says it was the fourth vigil. La cuarta vigilia. The fourth A ver, ¿cuál es la vigil, cuarta vigilia? or the fourth watch. Do you know what La that is? primera vigilia What is the comienza de fourth? las 6 a las 9. The first watch is from 6 to Si usted 9. no sabe esto, apúntelo. And if you don't know La that, you can primera write it down. vigilia comienza That's de the first 6 a watch. 9. 6 to 9. La segunda The vigilia second watch de 9 a 12 de la noche. from 9 to midnight. La tercera And vigilia the third watch de 12 de la noche a 3 de la from mañana. 12 to 3 in the morning. Pero aquí dice que mi But Cristo here
Christ Dice que Jesus comenzó a caminar, started to walk hermano, en la cuarta on water vigilia. on the ¿Qué me da a fourth watch. entender a mí? So Que what mi time was Cristo that? estaba caminando He was de las walking on 3 water a las 6 de la from mañana. 3 to En medio de 6 ahí, I'm sorry, oscuro, 8 a.m. estaba caminando. And it was Por eso dark. los apóstoles tuvieron miedo. And that's why the disciples were scared when they Creían saw que era him un walking on water. They fantasma. thought he was Pero ¿sabe was a qué? ghost. Mi Cristo iba But soberano, aquel Christ soberano, Jesus was el que sovereign, adora, just el que yo walking. adoro, ese rey de He reyes, who you and I iba worship, soberano, como un rey, sovereign as a caminando king, walking en la cuarta vigilia. in the fourth watch. ¿Sabes qué? And you know, A veces el Señor también sometimes en the la cuarta Lord, vigilia in the fourth nos watch, invita también a caminar. he invites us to walk. Cristo caminó en la cuarta Christ vigilia. Jesus walked in the fourth watch. ¿Sabe qué? A veces And en las enfermedades, sometimes ¿cuándo atacan through más las illness or enfermedades? disease, when does it strike the En most? la noche, At night, en la madrugada. in the wee hours of the morning. Pero aquí miramos a Cristo But here we en la see cuarta Jesus in the vigilia, fourth de las 3 watch, a las 6, from 3 to 6 caminando, a.m., caminando. walking, Hermano querido, walking. si tú tienes una Beloved brother and necesidad sister, en if la you have a cuarta need vigilia, in the ¿sabes fourth qué? Y watch, si Dios te dice, and if the ven, Lord tells hermano, you, come, usted levántese, hermano, lift si yourself está pasando up, por lo que esté rise up, pasando, whatever usted you may be reprenda going todo through, aquello en el rebuke nombre de that Cristo in the Jesús, name of y diga, Jesus aquí voy Christ, a and say, caminar I por am fe, walking forward aleluya, by porque por faith, fe voy a because tener by la faith victoria, I will y be no importa que victorious, and sea it muy matters oscura not la noche, no if le hace. it's filled Tú with vas a darkness, tener la victoria you porque will tú be estás victorious obedeciendo, because you are caminando. No obeying te quedas and llorando walking. ni You're nada, not crying, sino dices standing tú, still. "Mi You victoria say, ya está". my victory is up ahead. Avanzada la noche, And as the night pero yo tendré advances, la victoria, no le hace. I will be victorious. Mi Cristo It irá matters conmigo. not. The Lord will be with me. Oh, qué precioso es eso. How precious that is. A veces And sometimes yo me he fijado que I've seen llegan los momentos that those moments come que se pone difícil, where tenso. things get tense. Cuando mi hija Patricia estaba chiquita, When my daughter Patricia was little, llegó el momento que era there en la came a noche. time that it was at night. Y es aquí donde Dios te dice, And this is where the Lord tells you, walk with me. Cristo nos puso el ejemplo de caminar. And you know, in momentos. Christ Jesus, he set the Oscuros. example of walking in the darkest times Imagina de las 3 a las 6 está oscuro. from Se 3 imagina to 6 en el a.m. mar o en Can el- you imagine out there in the deep sea? Habíamos venido nosotros de Eagle Pass. We had come from Eagle Pass, Yo no tenía dinero. and I didn't have money. Yo me acuerdo que I remember la that, hija mía se me puso enferma. that my daughter got sick. En ese tiempo ella padecía asma. She had asthma when she was Pero young, ¿sabe qué? but Yo me agarré en la fe en el Señor. I took hold of my faith in Cuando lo Jesus. llevé, fíjate, le llevé al Vitor. Me acuerdo que fui al Vitor. I went to DTAR, Y no me quisieron agarrar porque no and tenía they didn't aseguranza. want to take us because we didn't have Entonces me insurance. regresé al rancho, allá donde vivían So we went back mis pastores Treviño. to the Estaban ranch los where my Treviños. sister and her Yo husband estaba used to casado live, con el hermano Fred Treviño. and they were my pastors. Era noche, And so it was no dark. había dinero. There was Tenía no money. toda esta parte de aquí. Her mouth Usted sabe, cuando usted was ha visto was las turning personas purple, que- cyanotic, que blue. tienen esta enfermedad, You know, those who Les falta la have asthma or know of a loved one that has asthma, they start to get a ring around their mouth when they can't breathe. Yo me acuerdo que le dije, And I remember I told "Mija, vente, mija, I told vamos". my daughter, I said, come on, Y nos juntamos we're going to todos. pray. So we all got in a Y circle and mi we esposa, prayed. que era en ese tiempo, My la mamá de wife, ella, nos her juntamos mother, todos y comenzamos a clamar. We Pero ¿sabe started qué? to cry out to the Lord. Se me vino a la mente el But you know what pasaje came to mind? It was that passage cuando Elías, fíjate, when Elijah, cuando Elías when dice Elijah, que no había llovido. you know, ¿Se acuerda it cuando was that Elías paró passage la- where la it has lluvia? not, ¿Se acuerda? it had Por not 3 años, rained. ¿se acuerda? Lo paró. Remember? Entonces se me vino. So that Porque came to cuando mind. Dios le dio, le Because dijo a when él que ya Christ venía la Jesus- lluvia, When él the se Lord pone said that a the rain was orar coming, ahí, he hermano. started to pray. Y dice que le mandó a And su he siervo said- que subiera al He monte. sent his servant up Y to the dice, mountain, fíjate and he allá, a said, ver cómo okay, se mira en el look monte, up a ver in si the miras sky una nube. and see if you can Dice que el siervo see fue a cloud.
And so his servant went up the Y mountain. miró y regresa. And he comes Hay back and he nubes, said, no hay nubes. No, Dice there que él is not seguía a cloud orando. in sight. And so he Eran continues dos to veces. pray. Orando, And orando, he prayed, orando, and he orando. prayed, and he Y luego le dice al prayed. siervo, And then he told his Otra servant, vez. all right, go up again y ahí va and el see. siervo. So the servant goes up again to see. Y cuando llegaba arriba y miraba And la when he montaña saw subir, at the very top of the No había nada. mountain, said there's no no cloud, haya señas de agua. Y él no seguía cloud, orando. no Para ser lo sign of largo, anything like that. 7 veces 7 times he went up and down 7 that veces. mountain, oró para and he mirar prayed una nube del tamaño de, just to see a puño de- cloud de una develop mano de hombre. the size of a fist. Se me vino en ese And it momento. came to mind, Y es that que same cuando estás passage. pasando por la and it's because adversidad, whenever you are facing estás adversity, pasando por when you problemas are facing difíciles y problems que that no are difficult puedes and resolverlos you tú. cannot solve them No está yourself, en tu mano it poder is not tú in tener your victoria en aquello. means to Es do cuando it. más It is tenemos when que depender de you nuestro have to Dios, depend on the aleluya. Lord Que the ese Dios most. todopoderoso That God tiene el Almighty poder para has todo, the power aleluya. for it all. Y se me vino a la mente que So that's what 7 came to mind. veces él había 7 orado, times. 7 times he prayed. que mi rodilla My knee. comenzaba a orar y le I got on decía my knees a and su I mamá, told- le decía, And I ¿Cómo told está her la mother, niña? you know, Y how decía, is she? sigue igual. She's still the same. Y yo seguía. And so I continued praying. ¿Cómo está la niña? Sigue How's igual. our Y yo daughter? seguía. She's still the ¿Cómo está la same. niña? Está igual. And Yo I seguía. continued to ask the Para no Lord ser lo largo. to not make the story Me pasó lo long. que Elías, It was the same thing that a la Elijah 7ª vez, did or happened to him. le The digo yo, 7th ¿cómo time está la I asked niña? my wife, Y dice, I asked her how ya se le quitó todo lo how negro she de was aquí de doing. He la goes, boca. well, así. she no longer Y tiene has su that cyanotic respiración or purple ring normal, around her aleluya. mouth. ¿Sabes qué, hermano? Eso es el Dios que that tú is sirves, hermano. the God Ese es that you el and I Dios que yo serve, sirvo, the que God es that you and I poderoso serve, en that is gran manera, powerful hermano, in aleluya. great Cuando way. se te hacen las cosas When imposibles things para ti, seem para mí, impossible for para you and Él, for me, no for hay Him, nada imposible. There is Pero es cuando nothing tenemos que impossible. agarrarnos And that is when we de have la to fe take en el a hold Señor. of that faith Nos in da miedo, Jesus. ¿por qué decir lo que And we no? get scared, yes. El We diablo nos truly do, comienza a because dar, the a enemy, infundir miedo para he que starts- nosotros, hermano, he starts to place fear abandonemos in la us, fe, hermano. so we can Nos abandon our retiremos, faith and hermano, we can de la go fe. back. Pero acuérdate, hermano querido, But es la fe remember, it is the en faith Cristo la in que te va a Christ dar Jesus la victoria. that will give you the Porque acuérdate victory. que Él es Why? Because He el que is tiene dominio sobre the la one naturaleza. that has dominance over nature. Yo le decía, después platicaba con mi familia y le And so decía after yo, that, I would talk to my family and I asked them or tell them. le dije ya en la 7ª vez, muy seguro que dijo el Señor, On the 7th time, the Lord deja probably said, sondear todas esas vías respiratorias. let me go ahead and open up her Ella tenía un bronchioles, asma tremenda. her airways, Y fíjate, comenzó a respirar bien. and she started breathing. Cuando yo me levanté, la So 7ª whenever vez I que estuve rose doblando up, rodillas, On the 7th time, ya no le miré aquí negro. I did not see Y any estaba any dormidita, purple or blue era en la noche. Ya estaba around her dormidita, mouth. pero She was ¿sabe already qué? asleep, Su respiración. but her breathing Normal. pattern was normal. Gloria al Señor. Amen. ¿Qué crees que quién hizo esa obra? Who did La that? hizo That was Cristo the Lord, Jesús. El que Christ tiene Jesus, poder who sobre has la power naturaleza. over Aleluya. nature. La naturaleza nadie Nature. le puede tener, nadie le puede mandar a la naturaleza, No pero one can- Dios sí, porque can tiene order el it, control. Y en but Christ ocasiones Jesus tú can, the también, Lord can. de acuerdo a la And in necesidad que tú occasion, tengas, you tú and le I can puedes also- mandar a la naturaleza también, a And las the Lord's enfermedades, name, we a can los go ahead problemas and- o lo que sea. Y and ellos se command tienen que it. someter, porque esa es The la illness, the voluntad disease del that comes Señor, to our y bodies, porque we can Cristo command it te too in está the ahí name of Jesus. respaldando Why? lo que Because tú the estás Lord is there haciendo, supporting hermano, us. por medio Because de la you're fe, doing hermano. that through faith. A veces andamos ahí diciendo que a veces que no tenemos Sometimes we dinero. say that we don't have enough money. I'm broke. Ahí andamos, ahí estoy bien I quebrado. say, I am broke. ¿Sabes qué, hermano? La Biblia dice que Dios You know what, my brother? es The word of el the Lord dueño says de la plata. that He is the owner of the silver and gold. Te voy a dar un texto que So I'm te going quedas to give you a sorprendido. verse that is Pero es going de to la leave you manera que Dios surprised. trabaja. But it's how the Lord
works. Vaya conmigo a la Go with escritura. me Este es el to, último punto que and le this voy a is the dar. last one that I'm going, the last point. Vamos a Mateo capítulo So let us go 17, to Matthew 17, el versículo 27. 27. Matthew 17, 27. Ahí vamos a mirar, hermano, So there we're going to see que Cristo y Pedro tenían que dar un tributo, no tenían dinero. Fíjate, está curioso, ¿verdad? that they had to El give a rey del tribute. cielo no tenía dinero, You know, Jesus and Peter, they didn't have money, Pedro no tenía. Pero Dios quería hacer algo en ese momento. but the Lord wanted to do something. Cristo quería mostrarle a Christ Pedro, Jesus wanted to show Peter. porque sabía bien Cristo que él Because iba a he ir, knew. iba a ir de esta tierra, pero He iba a knew dejar that he a was going to Pedro go back to todavía his father, predicando la palabra en esta but he was tierra. going to leave Quería darle behind una lección en algo. a lesson. Y también el Señor nos quiere dar una And the lección Lord a nosotros wants to cuando give a veces us a decimos, "No hay lesson as dinero". well. ¿Qué vamos Whenever a there hacer? is no money, Orar, what are we going to do? We're going to pray. accionar. We're going to take action through prayer. Cuando tú accionas, And when yo you take acciono, action through prayer, vamos a mirar la gloria de Dios. you and I will see the glory of ¿Me está God. entendiendo, Are you hermano? understanding this? Y mire, So como it says dice ahí, here, hermano, en Mateo, Matthew en Mateo 17:27. 17:27. Sin embargo, dice, Notwithstanding, para no ofenderles, lest we should offend them, ve al mar go thou to the y eche sea el anzuelo, and cast a y el hook, primer pez que and saques, take up the fish Tómalo. that first cometh up, y al and abrirle when la thou boca, hast opened his mouth, hallarás thou un shalt find a estatero. piece of money. Tómalo That y take dalo and give unto por them mí for y me por ti. and thee. Tú sabes la historia esta, You know ¿verdad? the story about that, right? Se tenía que pagar tributo por el templo y tanta You know, cosa. they had to pay Van y se for the presentan a temple, Cristo. so they present Ahí themselves estaba to Pedro Jesus, nomás mirando. and Peter was just looking on No había anxiously. dinero. There was no money in Oílo bien. sight, Y me gustan mucho las palabras que le dice Cristo a and Pedro. I like the words Oye, that Pedro. Jesus gave to Peter. Los hijos del rey, It says the children of the king, ¿se les pide tributo do you ask them for o tribute, nada más a la gente extraña? or is Así it le dice, only le comienza to a hablar de strangers? Cristo a Pedro. So that's how ¿A quién se le pide Jesus tributo? starts to ask ¿A los Peter. hijos del rey It says, o a la gente whom do the extraña? kings of the earth take custom or tribute? Pedro luego dice, Of their a own la children gente or of extraña, strangers? Señor, And then Peter said, para que no se strangers. sientan mal. he said, okay, ¿Verdad I'm que no gonna go- tenemos dinero? Llévense we don't al have suelo. money, right, Peter? Go ahead Ahora, and pero póngase and una cast. cosa en eso. cast the hook. ¿Qué es aventar un anzuelo So what does that mean, to cast a hook y sacar dinero? and bring money? En forma natural, In a natural way that we Es can think about this, inconcebible. we can't quite pero conceive estamos that. mirando que Dios But we know that domina la God, naturaleza. He dominates En nature. forma natural es imposible You know, for our natural mind to que un pez te think va a dar about this, dinero cuando le it's abras la impossible boca. that you're going to open the mouth of the fish and find Para, money. para la gente que no conoce a For Dios es people who don't imposible. believe in the Lord, it's Pero impossible. para ti, But para for mí, you and for me, que conocemos cómo we trabaja ese know rey, the aleluya. No es nada imposible, We know that it's aleluya. nothing ¿Sabes qué? impossible. En la obediencia, In en la obedience, obediencia in es donde obedience, Dios actúa, that is where aleluya. the Lord Cuando Pedro takes oyó esa action. palabra When de mi Peter rey, threw avienta out el that anzuelo. word, and he honored that word of casting a hook. Ya le había pasado una vez That cuando no had había already pescado happened nada. before, whenever they had not caught any fish. Toda la noche había estado pescando, no All había night sacado they had nada. been fishing, Pero mi Cristo le dice, but Christ Pedro, Jesus said, boga mar adentro, aleluya, y avienta la go red. deeper and cast your Señor, nets. pero hemos estado toda Said, la Lord, noche, no we hemos have been sacado doing that nada. for the Dice, entire night, and boga we mar haven't, adentro. we Y haven't aquel gotten hombre any fish. obediente, Says, para que listen, tú y yo Peter, tengamos be obedient. victorias y tengamos So, bendiciones de parte de Dios. In order Tenemos for que ser us to be obedientes. victorious, Cuando we Pedro must be avienta la obedient. red, So la avienta. surely ¿Sabe Peter qué? throws in, casts Dice que the la net. red estaban into the deeper llenísimas part de of the sea. pescados, hermano. Whenever they Y- pulled y it le back comenzaron a up, hacerle las it was señas a otra filled barca with que estaba ahí que fish. vinieran para And que they les told ayudaran a another sacar another todo aquel pescado. ship, ¿Sabe or qué, hermano? actually
naturalmente to come over, era and then they inconcebible filled it aquello. with fish. Habían estado toda la And it was noche, just inconceivable. pero a la voz de mi rey, de mi But Cristo. to the sound of the Programar voice of our adentro. King, Y eso es lo cast que the tenemos net. que hacer, And hermano. that's what we must Cuando do. tú sientas, Cast the net. dirás tú, ¿cómo yo voy a sentir? Say, El how Espíritu is it that I'm going to Santo feel va a this? trabajar en The tu Holy mente, Spirit will aleluya. work in El your Espíritu mind. Santo, The en los Holy momentos Spirit, que tú in estás the en times necesidad, that you Él are va a in hablar need, a tu He will mente, speak aleluya. to Y you, si tú and accionas if you en fe, take action tú vas a in tener la faith, victoria. you will be victorious. Y aquí lo miramos en esta And here ocasión we can también. see it in this occasion. Pedro aventó el anzuelo, no And titubeó. Peter, he cast a Vámonos. hook. ¿Eh? Yo no sé, hermano, el hermano Sem tiene unos riles de pescar muy bonitos. I think Brother Sam has some reels that are El really hermano, nice. de León tiene unos Brother reels de León, grandísimos, he has unas- those esas big cositas old así reels grandototas. too. Yo no sé qué usó. I Yo don't no sé qué know usó exactly Pedro, what porque Pedro Peter también era used, pescador. because remember, he was a ¿Sabes qué es una fisherman. cosa que Pedro era pescador? You did remember that he was a fisherman, Pero él right? aventó el anzuelo. I don't know what dice, "Ay, exactly he used, but I just know Pero that the mira, Bible aquí says siente that bien he cast a que hook. cuando Dios So when nos indica hacer algo, Christ Jesus asks us y to tú do accionas something en fe, and you take vas a action tener in it, la victoria. you will be Vas a tener victorious. bendición de You will parte be de Dios. blessed Pero by si God. obedeces, That's ¿sabe only if you qué? believe. lo avienta. So he threw it in there and then he reeled it back in. I don't know if it was a small fish, a big fish, it really doesn't say. Pero cuando lo saca, But when they brought the fish out, le abre la boca he opens the fish's y mouth, ahí estaba el destatero. and that's where the Estatero era coin una was. moneda. It Que was a era coin, exactamente lo que And tenía it was que pagar de exactly- tributo al templo. exactly the Cristo, amount of pero tribute that they fíjate needed to pay for the exactamente temple. lo que necesitaban. Exactly what Hermano, they needed. ¿sabes por qué, Now, my hermano? brother and Porque sister, te now, estoy predicando, now you know hermano, why I'm que ese Dios preaching to que you tú about this, sirves, because that y ese God Dios que that yo you and sirvo, I hermano, serve, tiene control sobre la He has naturaleza. control over nature. Lo que tenemos que hacer tú y And yo so es all that we must do is avanzar en fe, advance in faith, ser obedientes, be obedient, aunque mires que está todo como que no Even hay if you manera de see que tú puedas that tener there is victoria en not a aquello. way to be victorious from that. Mira, aventó el anzuelo y ahí viene con el Just cast pescadito the ahí. hook and bring the fish. Y nomás le abre la, a ver, And then- yo imagino que le dijo, pero abre la boca. And Peter just opened its mouth. Dice, mira, esto es Oh, lo que but necesitamos, maestro. this Mira, is a very como tú nice dijiste, coin, just enough yo obedecí lo que tú what we need. quisieras. Ahí está. And there it is. Or there it Termino was. con eso. And with this I end. Usted y yo pasamos You por and I, diferentes we face different situaciones de situations, necesidades. different types of needs. Unos enfermos, Some of us may be otros struggling with our batallando con los health, maybe struggling with our children, otros batallando en nuestro matrimonio, maybe struggling in our marriage, otros batallando en maybe trabajo. struggling with Yo no sé our por jobs. dónde estamos, I don't know exactly yo what we're pasando. struggling with or what we're going through, pero en esta noche el Señor but nos ha dicho tonight the Lord has spoken to Él us, and controla He has la said that naturaleza. He controls nature itself. Que lo que tenemos que hacer, That hermano, all we es have to do obedecer. is to be obedient. Si tú obedeces, And if we are tú obedient, recibes bendición de then Dios. you will receive a blessing from the Lord. Me acuerdo cuando el pueblo de I remember Israel when the people hacían lo of malo y Israel, tanta cosa, whenever pero they ahí were iban y doing the bad things, sacrificaban and then they a would los sacrifice borreguitos, a los becerros, the y tanta sheep. cosa. Y dice el Señor, ya estoy cansado de tanto and the Lord sacrificio. told them, I am tired. Para mí es mejor of that. obediencia. All I want is mates obedience animalitos, instead of decía el you Señor. sacrificing Obedéceme. animals. La obediencia es mayor que todo lo que tú estás If you haciendo. obey, that's even Cuando greater than the obedecemos, sacrifice. hermano, So whenever we tenemos la victoria. obey, we have the victory. Let us bow our heads. Padre, te damos gracias en esta hora de la tarde, Padre. Señor, por lo bueno que tú eres, Padre. He hablado de tu palabra, el poder que tú tienes sobre la naturaleza. Y Señor, recordando que tú dijiste, Padre, que mayores cosas haríamos, Señor, en tu nombre después que tú te fueras de esta tierra. Y se mira, Señor, porque no lo hacemos con nuestras propias fuerzas, sino lo hacemos en el poder del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo
ese consolador, ese Dios todopoderoso que en todo momento nos guía, nos fortalece, nos consuela para que nosotros sigamos adelante. Gracias, Señor. Mira, mis hermanos, yo no sé por dónde están ellos cruzando, pero en esta noche, Señor, ponemos nuestras cargas en ti, Señor. Pero también, Dios, avanzamos por fe hacia adelante, Señor, porque la victoria es nuestra, la vamos a tener en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos, Dios, que en los momentos de las vigilias, ya muy noche, Señor, y digo eso cuando el problema esté muy oscuro, cuando el problema, Señor, que a veces ya no alcanzamos ni a visualizar las cosas, ayúdanos a pensar que tú estás en todo momento con nosotros, Señor, para ayudar. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias.